El año 262 fue relativamente tranquilo. Es probable que Galieno aprovechara esa temporada de poca actividad bárbara para recomponer y reorganizar las fronteras imperiales en Europa, mientras Odenato, en el este, seguía manteniendo las fronteras con el imperio sasánida seguras. Eso sí, a costa de ir ganando prestigio y, sobre todo, autoridad e influencia en las provincias cercanas al reino de Palmira, como Mesopotamia, todas las provincias sirias y la Arabia pétrea. Lo único reseñable es que, en Egipto, Lucio Musio Emiliano, un hasta entonces anodino general, proclamó su lealtad a los finados macrianos y decidió proclamarse emperador. La rebelión duró poco, pues apenas debían quedar soldados profesionales que pudieran apoyar su causa, por lo que un general leal a Galieno le apresó y ajustició sin excesivas complicaciones. Lo único reseñable del año 263 es que Odenato, en el este, consiguió que Armenia dejara de estar controlada por los persas y recuperara su independencia, al menos nominalmente, lo que es una muestra de su capacidad militar y estratégica, pues en 2 años, y con muchos menos recursos que el Augusto Valeriano, fue capaz de conseguir grandes resultados contra los sasánidas. Por lo demás, durante los años 263 y 264, los imperios romano y galo se mantuvieron en una paz tensa, vigilando y controlando a los pueblos bárbaros, lo cual debieron conseguir, pues no se mencionan grandes incursiones durante ese año ni los siguientes. Así llegamos al año 265, donde tras un par de años de relativa tranquilidad, Galieno creyó que había llegado el momento de acabar con la secesión del Imperio Galo. Preparó a su recién formado Comitatus, al que sumó cuantas tropas pudo sacar de las fronteras, y se dirigió a reconquistar las provincias rebeldes, penetrando en el Imperio Galo y dirigiéndose a su capital, pero la aventura terminó pronto. Galieno fue herido por una flecha mientras se encontraba asediando a Póstumo. El nombre de la ciudad se ha perdido en las fuentes, pero podría ser Colonia, pues al ser la capital del Imperio Galo, tendría la capacidad de albergar a Póstumo y sus fuerzas mientras soportaba un asedio. La herida debió de ser de considerable gravedad, pues terminó la campaña de reconquista. Eso también deja algo muy claro. Galieno no se fiaba de nadie lo suficiente como para entregarle el mando del potente ejército que había congregado para la campaña, y menos estando herido y desvalido. Esta campaña fue la última del emperador Galieno contra el Imperio Galo. En 266 no hay constancia de campañas o hechos especialmente reseñables en ningún escenario, lo que ayudó tanto al Imperio Galo como al Imperio Romano a estabilizar ligeramente su economía. De hecho, durante estos años de relativa tranquilidad, Galieno aprovechó para fomentar y patrocinar a artistas y filósofos, como Plotino, lo que contribuyó a un resurgimiento cultural en un momento de crisis, a tal punto que historiográficamente se conoce como Renacimiento de Galieno. Pero en el año 267 esta calma terminó para el Imperio Romano. Un nuevo pueblo germánico, venido como los godos de la lejana Escandinavia o las costas del mar Báltico, apareció en la frontera danubiana tras migrar desde las costas del mar de Azov, asentándose en el Danubio medio e inferior, mezclado pero no revuelto con godos y otros pueblos bárbaros. Eran los érulos, quienes junto a godos y contingentes menores de bárbaros armaron una flota de entre 450 y 500 barcos, y bordeando la costa del Mar Negro llegaron a Bizancio, a la que tomaron por sorpresa, saqueándola, para luego internarse en la Propóntide, donde esta vez Cícico, la ciudad que unos años antes se había librado del saqueo godo por la crecida del río, fue tomada al asalto y expoliada a conciencia. A diferencia de la vez anterior, esta vez la Clasis del Ponto, o sea, la armada romana que defendía las costas imperiales del Mar Muerto, sí actuó, y según las fuentes romanas, infligió una dura derrota a la flota bárbara. Sin embargo, la realidad es que, tras esa victoria romana, por lo que sea, la flota érula y goda apareció en las costas de Grecia, y durante todo el año 267 estuvo saqueando a placer y sin oposición la provincia griega, empezando por las islas de Lesbos y Esciros, para llegar posteriormente a tierra firme en el sur de Grecia, donde Argos, Corinto y Esparta fueron asaltadas y asoladas a placer, pues otra vez el imperio no estaba preparado para la incursión bárbara al ser una zona tan alejada de las fronteras. No se limitaron a saquear las ciudades cercanas a la costa, pues muchos contingentes de bárbaros desembarcaron y se dedicaron a recorrer el territorio, arrasando y robando cuanto podían. Incluso el santuario de Zeus en Olimpia,
donde los griegos celebraban los Juegos Olímpicos, fue asaltado por los érulos y sus tesoros robados. No hay constancia de que saqueasen la estatua de Zeus, considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad, pero sabiendo que estaba adornada con oro y piedras preciosas, es muy probable que dejasen la estatua de mármol sin ningún tipo de adorno valioso, además de llevarse los tesoros y ofrendas que almacenaban en el templo. Si tenemos en cuenta que saquearon ciudades y zonas que no habían sufrido saqueos en muchos años, se puede decir que la campaña de saqueo por los érulos y los godos fue, hasta ese momento, un éxito, además de apenas tener bajas por la nula capacidad del imperio para evitar o dificultar el expolio de la provincia. Tras saquear la península del Peloponeso, emprendieron la marcha al Barbárico, pero se desviaron ligeramente a Atenas, donde causaron estragos. El historiador de Excipo narra en primera persona esa batalla, pues según él mismo cuenta, participó en la defensa de su ciudad de la horda bárbara. Los érulos y los godos consiguieron capturar gran parte de la ciudad, arrasando y destruyendo monumentos y edificios centenarios. Probablemente aprovechando que los bárbaros estaban más dedicados al pillaje y al robo que a otra cosa, una fuerza de unos 2000 atenienses, lideradas brillantemente por Dexipo, o eso dice él mismo, consiguió contraatacar y expulsar a los bárbaros de la ciudad y perseguirles, causándoles significativas bajas. Que cada cual valore si 2000 atenienses, por valientes y osados que fueran, serían capaces de vencer y amedrentar a una horda que había causado estragos en buena parte de Grecia. En cualquier caso, el saqueo de los érulos marcó el declive definitivo de Atenas, quedando reducida a una fracción de su tamaño anterior, y perdiendo cualquier rastro de importancia que aún mantuviera. Justo a finales de ese funesto año 267, Odenato, el rey de Palmira, murió asesinado. No se sabe el lugar exacto, pues Jorge Sincelo, de finales del siglo VIII, afirma que el regicidio tuvo lugar en Heraclea Póntica, mientras Zósimo, de finales del siglo V, indica que el asesinato del rey ocurrió cerca de Emesa, en Siria. Hoy día se tiende a dar más credibilidad a la versión de Jorge Sincelo, pues se cree que Odenato estaría en Anatolia intentando ampliar el área de influencia palmireña. Le acompañaba Jairán, su primogénito, para aprender el arte de gobernar, pero también para que las autoridades fueran conociendo al heredero de Palmira. Sobre el motivo de su asesinato hay varias teorías, sin que haya datos o pruebas históricas que hagan destacar a alguna por encima de las demás. Podría haber sido una conjura romana, en respuesta al cada vez mayor protagonismo del rey de Palmira en las provincias orientales. Otras fuentes sugieren que su muerte fue por una venganza por un agravio de un sobrino del rey, o incluso que fue su propia esposa, la célebre Zenobia, la que orquestó su muerte y sobre todo la de su primogénito, pues así aseguraba el trono para su propio vástago, el segundo hijo de Odenato. Otra teoría apunta a una conjura persa, como respuesta a las constantes derrotas y humillaciones a las que había sometido al imperio sasánida desde que se había hecho cargo de la defensa de las provincias orientales del imperio. Pero en este caso no hay evidencias de que hubiera un candidato pro-persa entre los posibles herederos de Odenato, lo que hace que sea, entre todas las teorías, la más floja. Sea como sea, el caso es que el rey Odenato fue asesinado, quedando el este imperial en manos de Babalato, el hijo de 8 años de Odenato y Zenobia, que era quien gobernaba realmente como regente. Evidentemente, pasar de un experimentado general a un niño que aún se escondía tras las faldas de su madre no era la situación ideal para el imperio, pero Galieno aceptó la sucesión de Babalato, incluso cuando también se adjudicó los títulos romanos que el emperador le había concedido a su padre, como reconocimiento a sus actos defendiendo al imperio, como el de más ilustre rey, comandante, líder de los romanos, reorganizador de todo el oriente e ilustrísimo rey de reyes, el título persa que se había adjudicado a Odenato tras su racia por Tesifonte. En principio, la muerte de Odenato no tuvo más consecuencia que el cambio por su hijo y su viuda al frente del reino palmireño, sin que cambiase la relación de sumisión del reino de Palmira con respecto al imperio romano, por lo que Galieno mantuvo el statu quo como estaba, que ya tenía suficiente con lidiar con la incursión de los érulos y los godos, que justo por esas fechas terminaban el saqueo de Atenas y emprendían el regreso al Barbárico, cargados de botín y esclavos, supuestamente huyendo, recordemos, de Déxipo y sus 2000 aguerridos atenienses. Se dirigieron hacia Épiro y Macedonia, al norte, donde el emperador Galieno, al mando de su comitatus y de las tropas regulares que pudo reunir en su camino desde Italia, les interceptó en la frontera entre las provincias de Macedonia y Tracia, en el río Nestos, el actual río Mesta en Bulgaria, entre febrero y marzo del 268. La batalla entre ambas fuerzas terminó en una victoria para los romanos. Después, Galieno hubo de partir apresuradamente hacia Italia, dejando al general Marciano al mando.
Los érulos, aunque derrotados, negociaron con los romanos y consiguieron algunas concesiones bastante curiosas. Naulobato, nombre latinizado del líder érulo de la incursión, recibió rango senatorial, siendo el primer bárbaro registrado en la historia del imperio en obtener tal distinción, mientras algunos érulos, posiblemente sus más fieles seguidores, se unieron al ejército romano como parte del acuerdo, aunque la gran mayoría continuó formando parte de la horda bárbara, por lo que el conjunto de érulos y godos seguían siendo un contingente de considerable tamaño y fuerza, que permanecía en territorio romano y que, tras la partida del emperador con sus tropas, prosiguió su camino hacia el Barbárico, vigilados por las legiones del general Marciano para evitar que depredasen las provincias romanas, pues tras la derrota perdieron gran parte del botín conseguido en Grecia. ¿Y qué hizo que el emperador Galieno tuviera que ausentarse de las negociaciones y volver a toda prisa a Italia con el Comitatus? Pues la sublevación del general Aureolo. Hoy día se cree que la rebelión se debió a ser apartado del mando de la caballería del Comitatus y su nombramiento como gobernador de la provincia de Recia. Para un general ambicioso como Aureolo, esto fue visto como una degradación, pues el prestigio de comandar la caballería de élite del imperio debía ser muy importante. Visto desde la perspectiva de Galieno, su designación probablemente se debió a su buen hacer como general del imperio, pues el emperador confió en su pericia y lealtad para derrotar a distintos rebeldes que desafiaban su reinado. Además, la provincia de Recia era de importancia estratégica para el imperio, con frontera tanto con el Barbárico como con el imperio galo, por lo que poner al cargo a un general competente y de lealtad contrastada era un movimiento coherente y necesario. Sin embargo, Aureolo no lo juzgó de la misma manera y lo tomó como una afrenta personal. Entonces, una vez el emperador Galieno partió a combatir a los érulos que volvían de sus correrías en Grecia, Aureolo marchó desde Recia a Mediolanum, la actual Milán, base logística del Comitatus, donde probablemente aprovechando el desconocimiento de sus verdaderas intenciones, involucró en el complot a los pocos oficiales y tropa que habían quedado como guarnición en la ciudad, aprovechando los vínculos que se forjan en la batalla o tal vez obligados por las circunstancias. Aureolo trató de formalizar una alianza con Póstumo, el emperador del Imperio Galo, tratando de conseguir que se involucrase y le mandase tropas con las que poder hacer frente al emperador Galieno. Pero hoy día se cree que Póstumo nunca tuvo intención de inmiscuirse en los problemas internos del Imperio Romano. Una de las pruebas que tenemos de ese intento de alianza son las monedas que acuñó Aureolo, con el anverso mostrando a Póstumo, mientras en el reverso los motivos suelen estar relacionados con las tropas de caballería que comandó, aunque también los hay con otros motivos. A principios del verano de 268, Galieno llegó al norte de Italia con su ejército e inmediatamente dio batalla a las tropas de Aureolo en un lugar que más tarde se conocería como el Puente de Aureolo, la moderna ciudad italiana de Pontirolo Nuevo, donde las fuerzas rebeldes fueron derrotadas, retirándose a la ciudad de Milán. Galieno, sabiendo que no tenía un ejército capaz de tomar al asalto una ciudad de la importancia de Milán, pues sus mejores tropas eran las de caballería de élite y no contaba con equipo de asedio, mandó órdenes para que acudiera infantería y máquinas de asedio, estableciendo un cerco en Milán, evitando que Aureolo pudiera abastecerse o recibir refuerzos. El asedio duró entre 1 y 2 meses, y no terminó con la toma de la ciudad, sino por una conjura de oficiales del emperador Galieno, que le asesinaron a principios de septiembre. La mano ejecutora fue Cecropio, uno de los comandantes de la caballería de élite del emperador. Pero como siempre, el asesino solo suele ser la mano visible del magnicidio, y casi nunca el cerebro, ni quien más se beneficia. Hoy día se cree que en la conjura participaron un grupo de altos oficiales, entre los que estarían el prefecto pretoriano Heracliano, el general Marco Aurelio Claudio, que sería el mayor beneficiado, al ser elegido emperador en sustitución de Galieno con el nombre de Claudio II, y posiblemente Aureliano, el futuro emperador. Las razones exactas de la conspiración no están claras, pero se especula que el descontento entre la élite militar, posiblemente debido a las políticas de Galieno, o tal vez a su estilo de liderazgo, tanto civil como militar, o la prolongada crisis del imperio, como la pérdida de una parte importante de su territorio, transformado en el Imperio Galo, o la crisis financiera que, desde que asumiera en solitario el poder, había visto subir el precio de casi todos los productos dentro del imperio a niveles absurdamente altos, incluso para lo que era la tendencia general dentro del caótico siglo III, lo que estaba llevando a un estado de parálisis económica al Estado romano, con la población cada vez con menos poder adquisitivo, lo que impedía que los productos manufacturados se vendieran, y por lo tanto, las fábricas y los comerciantes sufrieran las bajas ventas y muchos quebraran, con lo que toda la economía se resentía.
y todo a causa principalmente de la devaluación monetaria impulsada por Caracalla y continuada por sus sucesores, que no previeron las consecuencias de sus actos. A eso hay que sumar la incapacidad del emperador Galieno para impedir las constantes incursiones de los bárbaros, devastadoras y muy perjudiciales para el imperio, con pérdida de territorio permanente, como fueron los campos de Cumanos o las provincias dácicas, o de forma temporal, como fue la creación del Imperio Galo. Tras el magnicidio y la proclamación de Claudio, Aureolo es posible que creyera que podía negociar una rendición honorable con el nuevo emperador, pero nada más lejos de la realidad, pues fue ejecutado en cuanto cayó en manos del nuevo Augusto, terminando así la crisis.